Hola a todos, hoy empezamos junto a Gabriel Landoni y Alberto Tricarico, que soy yo, un nuevo podcast, una nueva serie de podcasts sobre temas relacionados con la literatura. La idea es pensar, dialogar, intercambiar cuestiones que tengan que ver con los libros, con los autores, con las diferentes miradas y de ahí todo lo que se desprende a partir de cuestiones literarias o escritas o ensayísticas, ¿no? Cuestiones que tengan que ver con el acto de leer. Y para empezar hoy, en nuestro primer encuentro, la pregunta obvia, ¿no? ¿Por qué leemos? ¿Para qué leemos? ¿Cuál es el sentido de leer? ¿Qué buscamos y qué podemos llegar a encontrar como lectores? Hola, Gabriel. Hola Alberto. Bueno, muchas gracias por invitarme a este ciclo. En realidad, bueno, es una pregunta capital, ¿no? Los seres humanos somos animales gregarios por excelencia, que necesitamos comunicarnos, seres de necesidades que solo se satisfacen socialmente. ¿Por qué leemos? Nos comunicamos los seres humanos en diversas dimensiones, por supuesto, la gestual, la verbal, pero hay una vía regia que es la palabra hablada y la palabra escrita. Y la comunicación humana es un fenómeno polisémico, es decir, de múltiples significados que de alguna manera concurren en esto que es la vía regia de la comunicación humana, que es la palabra. ¿Por qué leemos? Porque la literatura, desde todos los tiempos, esto lo decía Lugones, incluso lo sabía Cervantes, enriquece ese medio, ese código, que es la palabra y que es la vía regia a través de la cual nos comunicamos. Siempre fue importante leer, siempre los escritores iban por delante del hablante, de esta visión práctica de la comunicación, y enriquecían la lengua, la hacían más profusa, más amplia, más precisa, con mayores matices para que esa comunicación fuese también muchísimo más rica. Porque si nosotros nos detenemos puntualmente, yo no quiero ser demasiado teórico en esto, pero a través de los verbos compuestos, a través de una sintaxis correcta, a través de una adjetivación rica, esa comunicación es mucho más profunda y más matizada. Claro. Si nosotros pensamos con categorías semánticas, con palabras, y transmitimos y recibimos eso, cuanto más categorías semánticas tengamos, más profunda, más matizada, más delicada, más exquisita es esa comunicación. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Yo, mi pregunta por ahí apuntaba a eso, pero también a ¿para qué nos sirve a aquellos que leemos? Está claro que la letra escrita, organizada, en una prosa, por ejemplo, con una sintaxis correcta, con una precisión en las palabras, en la adjetivación y demás, enriquece el lenguaje y está claramente por encima del lenguaje hablado coloquial y tiene que ser así. Uno no anda haciendo literatura cuando habla por teléfono con un amigo o con un allegado. Ahora, desde el lado del lector, ¿no? Porque me imagino que esto apunta, bueno, tanto a escritores como a lectores, pero por ahí más a lectores. ¿Y qué nos da leer? Y cuando digo leer, me refiero a cualquier formato, ¿no? No estoy haciendo referencia ni a la literatura de ficción, o mejor dicho, la literatura de ficción, corta o larga, la lírica, el ensayo. ¿Qué nos da leer? Bueno, yo me había referido inicialmente, tu pregunta me da pie a desarrollar el segundo tips de lo que venía diciendo. Yo me referí primero a la necesidad práctica, a la comunicación práctica, esto de que todo individuo necesita como para vincularse desde el punto de vista laboral, humano, afectivo, social con el prójimo. Pero está también el otro punto importantísimo, que es el hecho estético, es decir, es ese gozo estético que nos da la literatura, esa forma que decía Borges,
accesible de la felicidad, porque hay otras formas que son un poco más difíciles de la felicidad o menos accesibles, pero de pronto con un libro y poco más y la luz suficiente para poder leer, nos internamos en un mundo maravilloso que nos permite una interlocución interna con nosotros mismos, con autores que ya no están, con otros seres humanos a los cuales metemos en esa referencia, ese goce estético que nos permite esto que digo, esta forma accesible de la felicidad para algunos, para el lector, porque ahora nos referimos a aquellos que sí leemos de manera cotidiana o recurrente, es tan profundo como vivir. Yo releía en estos días a un autor muy poco conocido chileno, Adolphe Couvé, se escribe, pero es de origen francés, el apellido es Couve, un escritor, si se quiere, marginal o atípico, porque era en realidad artista plástico y también escribía, pero con una pluma maestra, y él decía esto: para mí la literatura es más importante que la vida. Y yo agregaría, es la vida misma la literatura, es Claro. parte inexorable, indivisible de la vida misma. Como la música, como el ser humano es un ser simbólico, es el único animal que hace arte, que crea una religión, que crea o que vive, que encarna una espiritualidad. Los otros viven en un... Sin menospreciar estas otras formas de vida, al contrario, vos sabés qué pienso yo de los animales, ¿no? Sí, los sí, tengo está en alta claro. estima, pero No, por supuesto. de ser humano con su conciencia, digamos, articulada y racional y simbólica, es un animal que hace arte, que produce religión, que necesita una civilización, una cultura en la cual vivir, que lo define esa cultura. Y la lectura de cualquier género, no necesariamente la estrictamente poético, de ficción, el hecho de leer es un acto cultural por antonomasia. Bien, sí, digamos, normalmente se le adjudica a la lectura, y con esto se justifican muchas de las cosas que se hacen en la escuela primaria ya, que fomenta la inteligencia, que ejercita el raciocinio, que promueve la imaginación, todas cosas que son absolutamente ciertas, pero me parece que nosotros podemos ir un poco más allá. Podemos ir un poco más allá, y en ese ir más allá me parece como que es verdad que vos haces una analogía con la música, con la pintura, la podemos hacer con el cine, con la escultura, bueno, y demás. Pero la literatura, el libro, la lectura, tiene palabra. Es decir, no me acuerdo si era en un ensayo o en un cuento de Borges, pero bueno, en esto vos tenés una memoria más precisa, por ahí te acordás. Pero como que la palabra se nombra a sí misma en la literatura. Es decir, nosotros en literatura leemos un cuento, como en una película vemos una película, como en un cuadro contemplamos un cuadro. Pero la literatura puede hablar también del cuadro y de la película de una manera directa. El cuadro, si habla de la película habla del cuadro, es como más indirecto, es como que como forma de pensar, porque yo quería llegar a esta palabra, como forma de pensamiento y de dar sentido a todo eso que vos describiste como la condición humana propia del ser simbólico, del ser racional, del ser emocional y de todas las características que nos diferencian de los demás seres vivos. Me parece que una de ellas es el pensar. Y muchos de los problemas que tenemos en el mundo es a veces porque no pensamos, o porque pensamos mal, o porque no tenemos las herramientas para pensar. Y yo quería llegar a eso. Me da la impresión que más allá de todas esas cualidades naturales que cualquiera se puede dar cuenta que la lectura provee de por sí, y que es buena y que es sana y que es recomendable, y que se está perdiendo también. Y como se está perdiendo la lectura, se está perdiendo el pensamiento. Y cuando vemos reinar cierto desconcierto, cierta desesperanza, cierta ignorancia, aún en nuestra clase dirigente, y lo digo en general y no hablo de ningún gobierno en particular, se refleja esa ignorancia y esa falta de lectura, y esa falta de racionamiento, esa falta de pensar, que en definitiva es lo que nos da a la larga el ejercicio de la lectura. Mucho más quizá por su vertiente, por sus diferentes vertientes, el cuento corto, la novela, el ensayo, la poesía,
y porque son palabras con las que nosotros pensamos, porque nosotros cuando vemos una película o contemplamos un cuadro o escuchamos una música con lírica cantada o no, pensamos pero traducimos a palabras lo que pensamos, porque siempre la palabra es la unificadora. Exactamente, hace muchos años que lo hemos charlado, esto te acordás, hemos tenido una charla muy profunda acerca de esto. Sí, yo coincido absolutamente y lo retomamos más temprano. Y pensamos con categorías semánticas, con palabras. Claro. Si no tenemos las palabras, si nosotros construimos el pensamiento como alguien construye su hogar, su casa, con materiales, que son... El que construye su hogar o su casa, digamos, lo construye con ladrillos, con hierro, con arena, con cemento. Bueno, nosotros lo construimos con palabras. El pensamiento lo construimos con palabras. Son los materiales del pensamiento. Cuanto menos materiales tenemos, más pequeña, más modesta, más pobre, en el peor sentido va a ser esa construcción. Cuanto más posibilidades tenemos, bueno, mayor será esa construcción. Eso, desde ya, no cabe ninguna duda. Y nosotros tenemos una época histórica que, probablemente por el exceso de ciertas variables tecnológicas hoy, se ha empobrecido muchísimo el lenguaje, se ha sintetizado al punto de perder una serie de matices que hacen precisamente a la diferencia. No es lo mismo utilizar un tiempo de verbo complejo, compuesto, donde se expresa duda, se expresa una expectativa, una ambición, una nostalgia, que un pensamiento mucho más concreto que se sitúa exclusivamente en lo presente y en la acción inmediata. Se pierde sutileza. Se pierde sutileza y se pierde riqueza. Y se pierde, digamos, carácter paradojal del pensamiento. Claro. Y el pensamiento es paradoja. De hecho, la paradoja, digamos, como herramienta de reflexión la inventaron los griegos hace 2500 años. Es decir, hay muchas ideas que solo pueden ser abordadas de manera paradojal. Claro. Sí, porque si no las simplificamos, las reducimos hasta el punto de no reconocerlas ya. Es decir, y poder abarcar la dimensión compleja de la vida, yo lo digo siempre, ¿no? La realidad es trinaria y muchas de nuestras variables hoy que empobrecen la comunicación son binarias, son entero delete. Claro. Y en realidad, la realidad es mucho más que eso. Claro. La realidad es trinaria, tiene una dimensión trinaria, no binaria. Claro. En el sentido lato que estoy explicando, ¿no? Entonces, es clave para mí en la construcción del pensamiento, en la construcción de la cultura y en la construcción del correcto razonamiento, esto que vos decías también. Claro. Pensamos a veces ¿cómo decirlo? La idea de, digamos, de esto binario que nos lleva a algo maniqueo, en definitiva. Por es demasiado el término maniqueo, pero que en definitiva no trata el entendimiento ignorante o poco sazonado, la idea de simplificar, y en esa simplificación caemos en el buenos y malos, y caemos en que las cosas son así, y que rápidamente decidimos que no hay discusión sobre esto, es decir, que es un tema terminado, que es un tema cerrado. Cuando uno recuerda, bueno, los griegos fundamentalmente, que de ahí venimos y creo que resolvieron todo, por lo menos plantearon todos los problemas, justamente lo que se plantea es esta paradoja, justamente lo que se plantea es esa tensión dramática que hay entre Antígona y Creonte, y Creonte, en donde los dos tienen sus razones. Claro. En donde eso sigue funcionando y seguimos pensando a partir de Sófocles y de Antígona, porque no está resuelto en una situación fácil. Puede uno decir, bueno, entre las leyes del corazón y las leyes escritas yo me quedo con las leyes del corazón, pero en realidad no está negando que una sociedad pueda vivir sin leyes escritas, ni si elige la otra no puede negar el corazón. Es decir, por ahí me fui demasiado y algunos de nuestros oyentes, bueno, que corra a leer Antígona, que es una hermosa tragedia. No le has hecho ningún daño. Claro, no le he hecho ningún daño, creo que no. Creo que también este espacio es para promover la lectura y hacer leer a la gente que no lee, o a la gente que lee medio, que lea un poco mejor o que lea con más atención. Pero bueno, esa cuestión paradojal a mí me parece fundamental, porque en definitiva tenemos... porque el pensamiento surge desde ahí,
digamos, surge desde entender que no es bueno o es malo, es aceptable o no aceptable, está de este lado o está de aquel lado, sino que es una cosa mucho más compleja. Y justamente por estar en un escenario contrario que las redes sociales y la modernidad y la tecnología fomentan, simplificamos tanto que no resolvemos nada, en definitiva, que no avanzamos en el pensamiento. Sí. Yo creo que retrocedemos, en algunos puntos retrocedemos. Claro, y somos víctimas también de la manipulación. Víctima de la manipulación, ¿no? Porque esto muchas veces no se ejerce desde ciertos lugares con inocencia o con simple ignorancia. No, para nada. Sino con una intencionalidad concreta, digamos, de simplificar un hecho complejo y entonces obligar a tomar partido, instalar en la agenda y tomar partido por un punto o por el otro, y ninguno de los dos están cerca de la verdad. Claro, y ahí adormecer, y esa es la finalidad. Bueno, vamos a hacer un fin acá, así cumplimos más o menos con el tiempo establecido, que es alrededor de 15 minutos, y seguimos con este tema en la próxima entrega. Adiós. Chao, Gabriel. Chao, Alberto.